pues el coordinador, el director de lo que es la Defensoría Pública. Por primera vez, una carta política de la República, estoy hablando de una constitución, le da, en el ámbito jurídico llamamos instituto, o sea, crean una institución para defensa, para asistir a las personas que van a entrar por algún motivo al sistema de justicia. Valentín Medrano, ¿qué tiempo tiene en la Defensoría Pública dirigiéndola? ¿O cómo ingresa al sistema de Defensoría Pública? Lo primero es Rodolfo Valentín. Rodolfo, mi Rodolfo amigo Valentín Medrano. Rodolfo Sí, Valentín. realmente yo entro al sistema de justicia como alguacil de estrado en el año 91, como alguacil de estrado de la tercera sala penal. Luego paso a ser abogado de oficio y con la reforma del Código Procesal Penal, o mejor dicho, con la reforma del Código de Instrucción Criminal al Código Procesal Penal, adversativo acusatorio, entonces de manera concomitante se pensó en el proyecto de una defensoría pública para que este código pueda ser efectivamente y realmente aplicable. Y se realizó un concurso de oposición para aspirantes a defensores públicos, sumamente estricto, muy demandante, y yo de ser abogado de oficio me someto al concurso. Entonces pasé el concurso de oposición en el 2004, entré a la Escuela de la Judicatura y desde ese entonces todos los casos habidos y por haber en el ámbito penal, criminal, correccional, lo he llevado como defensor público. Y después de 17 años de haber dirigido la institución Dos Mujeres, primero la doctora Rosalía Sosa y luego la doctora Laura Hernández, se realizó un concurso de oposición. Y es primera vez que un hombre ocupa ese cargo, pero además un defensor público de carrera. Y ya tenemos 2 años y medio como director de la Oficina Nacional de Defensa Pública y lidiando realmente con todo lo que encontramos al paso desde el punto de vista de la defensa de aquellos que no tienen voz. Y la defensa pública, para que tengan una idea, la defensa pública lleva el 87% a nivel nacional de todos los casos penales en el país y el 100% de los casos de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional. Señor Valentín, 2 de 6 que establece la legislación que les rige. Usted tiene 6 años para, pues administrar la Defensoría Pública y habló de retos encontrados. ¿Qué se ha hecho en esos 2 años que usted tiene dirigiendo la Defensoría Pública y qué planea hacer en los 4 años que le restan? Qué interesante pregunta. Gracias. Esto lo digo porque cuando aspiré, utilicé las redes sociales y presenté un programa de gobierno en mis aspiraciones. Claro, aspiraron abogados muy buenos a esta posición, incluyendo ex defensores públicos que tienen posiciones en el ámbito jurídico. Sin embargo, el equipo que evaluó a este servidor encontró méritos para que sea director. Y en mi programa, mi programa a lo que yo aspiraba cuando llegase a esta posición, si así fuera, yo decía que le iba a mejorar el seguro médico primero a los defensores públicos y a los empleados a nivel nacional. Y realmente lo logré. Con el mismo presupuesto, cuando yo llegué, el mismo presupuesto de hace 5 años atrás. Este programa que yo aspiraba fue con el mismo presupuesto de hace 5 años detrás, donde esto no se podía aplicar porque no teníamos presupuesto. Cuando yo llego a la posición, hago un examen del presupuesto y comienzo a recortar presupuesto en algunos ítems que no sacrificaba el servicio continuo de la institución. Entonces, de un seguro básico que tenían todos los empleados de esta institución, 60 y pico de empleados, entonces pude lograr que pudiesen tener, sin costo alguno de parte de ellos, el seguro complementario.
Cuando nosotros estábamos en la Suprema Corte de Justicia, recibíamos un bono escolar. Cuando nos separamos en el 2010 de los brazos del Poder Judicial, ya la oficina dejó de pagarnos a nosotros ese bono escolar. Yo pude retomar cuando entré a la oficina y pude entregar y darle bono escolar a aquellos padres con niños, uno, dos, varios niños, y pude también otorgar y retomar ese bono escolar. Pero no solamente el bono escolar, no solamente mejorarle el seguro de salud, que dicho sea de paso, con esto de la pandemia, a ellos le ha ido muy bien, porque tiene mayor cobertura, tiene mejores beneficios a favor de ellos. Y además, en la institución se daban algunos bonos en Navidad a algunos funcionarios. Cuando yo llegué, yo dije, bueno, aquí debe de imperar el principio de igualdad. Y realmente la oficina somos todos. Y todos hacen un extraordinario trabajo. Para los pocos empleados que tenemos, todos hacen un esfuerzo extraordinario. Y la esencia de la institución, que son los defensores públicos, que dejan el forro en los tribunales, también deben de beneficiarse. Y yo lo que hice, que esos bonos que se le daba a un equipo de la institución, lo disminuí y pude otorgar bono en diciembre a todo el personal de la institución, incluyendo conserje, policía de seguridad, etcétera. Entonces, para completar ese programa, en lo cual yo aspiré, que lo voy a completar en 3 años, gracias a Dios, y me siento con el deber cumplido, porque mis aspiraciones las cumplí luego de ser director, es el hecho de que con el anterior ministro de Administración Pública le presenté el proyecto de la defensa pública y le dije, los empleados de esta institución ganan muy poco, no ganan lo mismo que ganan empleados en la misma posición en otras instituciones del Estado. Y el ministro del entonces entendió esta propuesta y nos acogió una escala salarial a favor de todos los empleados de la defensa pública. ¿Qué pasa? Que aprobada esta escala y confirmada por el actual ministro, porque reconoció que real y efectivamente habían sueldos muy bajitos, este ministro confirmó esa escala salarial. Y nos falta entonces un tema. ¿Cómo aplicamos una escala salarial si no tenemos presupuesto? En lo absoluto. Entonces debemos de ir detrás del presupuesto ahora para poder aplicar esta escala salarial. Y esto es una novedad incluso hasta para el personal, porque no sabía que yo estaba bregando con estos trámites. Fui donde el director de presupuesto, José Rijo Presbot, conversé con él, le llevé el sustento de las necesidades que tenemos en la oficina, le llevamos la aplicación de esta escala salarial y entendió la necesidad de esta institución. Y precisamente ahora con el complementario le sumaron a la institución 31 billones de pesos al presupuesto complementario que nosotros le pedimos un poco más porque queríamos todavía mejorar el salario y me dijo, bueno, nosotros vamos a hacer algo, le vamos a aportar algo, no todo lo que ustedes están pidiendo, pero para que puedan adelantar la aplicación de la escala salarial. Y ya hemos hecho los trámites a ver si esta escala ya se aplica en el mes de septiembre. Y es una información novedosa y lo estoy haciendo a través de este canal para los defensores públicos y los empleados de la Oficina Nacional de Defensa Pública que nos están escuchando. Es una noticia nueva para ella. Quería reservarlo para luego, pero ante la pregunta que me requieren y sí, qué hemos hecho, qué estamos haciendo, y yo creo que sí, que el deber cumplido, y en estos 3 años, a mitad prácticamente de mi gestión, he cumplido con el programa. Ya me puedo ir de la defensa pública con la satisfacción del deber cumplido, porque todo lo que padeció, o lo que padecían, o lo que padece un defensor público, también lo padecí y sentí en cuerpo y alma todas esas necesidades
desde mi función como defensor público. Ahora Bien. como director, bueno, estoy tratando ya de suplir todas esas necesidades. Perfecto, interesante. Y me queda una preocupación. Ahora sí voy a pronunciar bien el nombre, Rodolfo Valentín. Exacto. Rodolfo, yo recuerdo, siendo reportero de Televida, que cogía a la doctor Delgado, podía cogerla la María de Toledo, que es acá en Villa, y bajaba. Entonces, cuando cruzaba la Santiago, miraba hacia mano izquierda, si me voy desplazando hacia el sur, y entonces ahí decía Defensoría Pública y tenía pues el logo de una universidad. O sea, nace como algo, como un programa, ¿verdad? Una iniciativa de un centro académico. Y miren todo lo que ha crecido. Y ustedes también estuvieron amparados en el Poder Judicial. Así es. ¿Entiendes? La Suprema Corte de Justicia y todo esto. Pero la pregunta, la reflexión que hago, ¿por qué no identifican una fuente, ya que la Constitución del 2010, una fuente económica que pueda suplir esas necesidades económicas? Tú dices que en materia de código de familia, para quedarme ahí, no lo ponerle todas sus incidentales, o sea, todo el impacto que tiene esa ley. Y además, en materia penal, ustedes llevan el 80% de los casos más el 100% en un tema tan vigente como es la violencia intrafamiliar. ¿Por qué no identifican una fuente? Se hablan con el director de presupuesto y así ustedes inclusive pueden ampliar la cartera de defensores públicos porque está un tanto limitado, porque no tienen presupuesto para la cantidad de casos que ustedes deben atender. Todos los días, 24 horas al día, están dando ustedes asistencia en materia legal. Así es. Nosotros tenemos apostado en todas las oficinas de atención permanente defensores públicos, porque hay personas que van sin abogado y el proceso de justicia no puede esperar. Y de manera oportuna hay un defensor público que se comunica con los imputados o con los parientes, con los familiares y le asiste. De hecho, el primer semestre de este mes nosotros dimos asistencia 76.221 casos, primer semestre de este mes. Y en materia de niños, niñas y adolescentes, 3.032 casos le dimos asistencia en el primer semestre. Con esto lo que quiero decir es que en el 2003 se hizo un plan estratégico y en el plan estratégico a 5 años la Oficina Nacional de Defensa Pública iba a tener, para el 2008, iba a tener 450 defensores públicos a nivel nacional. Han transcurrido ya 18 años y apenas la defensa pública a nivel nacional cuenta con 141 defensores públicos. Ya ustedes pueden imaginarse la carga de trabajo que tienen los defensores públicos. Por cada 46.000 habitantes en República Dominicana tenemos un defensor público. Y por eso la defensa ha tenido que contratar abogados. Abogados que no tienen la preparación que tiene un defensor público, que se educa por un periodo de 1 año en la Escuela Nacional de la Judicatura, después de pasar por un concurso de oposición. Y esa es mi gran preocupación, de que un defensor público, un ciudadano cualquiera en la frontera pueda tener una defensa efectiva, una defensa de calidad, con un abogado con una preparación vasta. El mismo defensor público que aquí pueda defender un caso, aquí Santiago, La Vega, San Cristóbal, sea el mismo defensor público que pueda defender en la frontera con esa misma calidad. Porque yo creo que no es verdad que lo gratis o lo barato no es de calidad. Eso no pasa con la defensa pública. No es gratis, porque es un derecho de los ciudadanos que acceden precisamente porque pagan sus impuestos. Pero desde el punto de vista de la ciudadanía entiende que es un servicio gratis. Por ser un servicio gratis y del Estado, no lo van a defender como es. Y es todo lo contrario, todo lo contrario. Yo creo que no hay un abogado en el ámbito penal más preparado que un defensor público. Y además, la experiencia que tiene el defensor público de llevar 5, 6, 7, 8 casos diarios. O sea, preparar una teoría del caso para 5 o 6 casos. Hay que ser, como dicen, un verdugo. Por ejemplo, en lo particular, cuando yo dejé de ser
Bueno, es que la litigación me corre por las venas. Nunca lo voy a dejar de ser. Cuando yo dejé de estar de manera activa como defensor público, yo dejé 654 casos. Resuelto. No, resuelto no, pendiente. 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 Ya ustedes pueden imaginarse la cantidad de casos que tiene un defensor público y por la experiencia que pasa. Y por la experiencia. Señor Valentín, esto es algo que definitivamente merece toda oblación, los esfuerzos que hacen los defensores públicos, pero particularmente me preocupa porque la carga de trabajo es muy significativa y vemos que probablemente esto se vea traducido en una lentitud en ciertos procesos. Vimos lamentablemente semanas atrás como un hombre, tras 12 años de prisión, resultó libre sin previamente haber pasado todo este periodo encarcelado sin tener una sentencia definitiva por su caso. ¿Pudiese esto estar ligado directamente a este tipo de dolencias, de este tipo de situaciones que adolece el sistema de justicia de la República Dominicana? Hay un sesgo todavía que impera en la dirección de prisiones, a pesar de que prácticamente ayer, en el mes de abril, se produjo una nueva ley sobre régimen penitenciario. Teníamos antes la ley 224 del 84 y ahora tenemos la ley 113-21. Una ley que actualiza el sistema penitenciario parcialmente sobre las reglas de Mandela. ¿Quién más que Mandela para hablar del sistema penitenciario, que duró 20 años guardando prisión? Lamentablemente hay mucho por hacer. Dirección de prisiones, las cárceles, es una responsabilidad de la Procuraduría General de la República. Y hay que atender las cárceles en el país. Nelson Mandela dijo en una ocasión que si quiere conocer el desarrollo de un país, solamente debe de visitar las cárceles. Y las cárceles aquí es un desastre. Desde el punto de vista de los derechos fundamentales, sí, la cárcel es un modelo. Y de hecho, también se pronunció y se quejó el Departamento de Estado de los Estados Unidos, desde el punto de vista de los derechos humanos. Cómo se conculcan los derechos humanos, derechos fundamentales establecidos en una constitución vanguardista que tenemos. Y ese es un reflejo de cómo vamos. Un hombre prácticamente 12 años sin un expediente en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Esto es para que la Procuraduría General de la República y Dirección de Prisiones se revisen. O sea, ¿cuál es su prioridad en el ámbito criminal, en el ámbito penal? ¿Cuál es su prioridad? ¿En qué grado ellos están velando para no conculcar derechos fundamentales? Pero ahora nos hemos destapado con una investigación mucho más profunda en las cárceles del país, porque aparentemente con un código procesal penal que se pensaba que era imposible que esto sucediera. Esto se lo digo porque cuando José Manuel Hernández era fiscal del Distrito Nacional, hubo una transición muy rápida de gobierno, por lo tanto hubo una transición muy rápida de los ministerios públicos también, el PRD, el PLD. Entonces hubo un ministerio público que envió, sin haber conocido, una medida de coerción directamente a Najayo, a una persona. Y este Ministerio Público fue sancionada y desvinculada de la Fiscalía del Distrito Nacional, porque está prohibido, legalmente prohibido que una persona entre a un penal sin que lleve una sentencia, una resolución de imposición de medida de coerción. Pero esto es inaudito, inaudito. Al parecer, no existe ningún tipo de inventario, ningún tipo de estadística confiable, firme, que pueda establecer la cantidad de internos que están en las cárceles a nivel nacional y en qué condición. Eso es grave, gravísimo. Claro. Ya ustedes han escuchado el tema de la demanda en daños y perjuicios por el tiempo que pasó. Esto ocurre en Estados Unidos. Muchas veces personas que duran 20, 40, 50 años y al final se descubre que son inocentes. Así es. Y sin ningún tipo de demanda, el Estado donde ocurre el hecho, inmediatamente, oficiosamente, le cede una cantidad de dinero por los daños y perjuicios. Este caso es
sumamente grave, sumamente grave. Ahora hay que investigar si hay más personas en esas condiciones. Pero pensarlo con esta normativa procesal penal, de que hay una persona que sin expediente está guardando prisión. Es imposible, no. Óyeme, Es los imaginable. funcionarios responsables, los funcionarios responsables y que permitieron esto, ¿dónde ustedes creen que deben de estar? Yo estuviera dimitiendo. No, en la posición, yo creo en la posición donde estaba este señor. Qué lamentable. Soy extremista, ¿no? No, Soy extremista. realista. Creo que es la palabra. Porque hay una sanción administrativa, Pero hay una claro. falta en ese sentido de esas autoridades, Sí. pero no se ha dicho nada respecto a Pero esas ¿cómo autoridades. meten envían, o sea, imagínense lo que él está diciendo, hay que llevarlo a una oficina de atención permanente y leerle hay un procedimiento. Que un juez ordene. Sí, que ese quizás tipo... es una falta involuntaria, más sí estructural, que hay que eliminar estas oportunidades de mejora para evitar que se violenten otros derechos fundamentales de personas inocentes. No quiero pensar que es sistémico. No quiero pensar, porque cuando es sistémico, entonces parte de una autorización de un órgano del Estado o de una institución del Estado. Lee, no me dejó decirte, ¿cómo es posible que un tipo esté en el Palacio de Justicia, en la cárcel, no le pasan la medida de coerción, le dicen, móntese en esa guagua que usted va para el penal de la Victoria? Eso es imposible, no lo permiten, la normativa dominicana no lo permite, y sin embargo, 12 años. Pero el director del penal tiene que tener un censo de los privados de libertad. Roberto Monclús en el pabellón tal. ¿Qué pasa contigo, mijo? No, pero a mí no me llaman, a mí no... O sea, es sistémico. Y yo me imagino la queja de este señor permanente. ¿Tú te imaginas? Dentro del penal. Mira, pero es que no me han llamado, pero mira que... Y honestamente, yo encuentro muy extraño, porque nosotros como Defensa Pública por años, sí, hacemos un informe a nivel nacional de todas las cárceles, y que este joven no se le haya acercado tampoco a un defensor público y plantearle el tema. Nadie. Con tantas situaciones que nosotros hemos encontrado y hemos resuelto. Siendo yo defensor público, yo descubrí un señor en Asua, 21 años guardando prisión. 21 años. ¿En el 15? En el 15 de Asua. Que eso eso es tierra de nadie. Eso es tierra de nadie. Sí, sí. Señores, este joven fue condenado a 30 años por un supuesto asesinato y violación a una menor cuando el terreno donde está Plaza Lama era un terreno baldío. Sí, Era un monte, esa esquina era un monte, supuestamente ahí. Resulta que nos comunicamos con ese señor. Él dice, mira, yo apelé y nunca me llamaron, tengo 21 años preso, me condenaron a 30. Cuando yo salgo a buscar el expediente de este señor, no aparece en la corte. Y resulta, señores, que cuando este joven apeló, anteriormente tú apelabas solamente firmando un libro, no estoy de acuerdo con la decisión, y ya te iba para la corte. Ya no había que hacer un recurso de apelación, una instancia, argumentar. No. Usted escribía y decía no estoy de acuerdo, se iba para la corte. Resulta que este joven hizo esto, se fue para la corte y duró 13 años. Después de apelar, 13 años, que la corte no le conoció su recurso de apelación. Oiga, 13 años. Sabe que el tema es apasionante. Rodolfo Valentín es el director de Defensoría Pública. Hacemos un compromiso público para que venga a contar anécdotas de casos similares a ese, al de Plaza Lama, al de los 12 años, que deben de existir varios, ¿no? En el sistema. Sí, sobre todo. Hay mucho caso. De hecho, el defensor que le asignaron el caso de Joseph Weselowski fue este servidor que caramba. ¿Weselowski murió o se perdió en Italia? Gracias por venir. Un abrazo, te abrazo y que gracias a ustedes. Que logre pues el presupuesto que ustedes merecen y que cumpla la meta del 2008, no tener 400 defensores o más defensores públicos que lo necesita la ciudadanía. Así es, yo pienso salir de la defensa pública con unos 300, 350 defensores a nivel nacional y poder abrir 9 oficinas que nos faltan. Es un tema de acceso a la justicia y la defensa pública es una necesidad. Fíjense que la defensa pública es la contraparte de la Procuraduría General de la República. Claro. La contraparte. Y para que haya un Estado, para que haya un equilibrio en el Estado social, democrático de derecho, necesariamente debe de haber una contraparte que vigile, supervise, esté atento a los demanes del poder represivo del Estado,
que es la Procuraduría General, Ok. a los fines de evitar violaciones y conculcaciones Así al es. debido proceso y a las garantías de los derechos humanos y derechos fundamentales que establece la Constitución. Muchas gracias. Breve la pausa. Cuando regresemos, todo lo que le resta al contenido, hay un tema que me gusta mucho que tiene que ver, ¿existe el hombre perfecto, el hombre ideal o solo es mito, realidad en una canción de una mexicana que me gusta mucho que dice, debiste haber nacido en un año bisiesto? Ya regresamos.